llegado uno de los momentos de tensión de este PWMania 3. Casi terminamos, pero antes de llegar al duelo estelar, debemos de hacer una parada en esta rivalidad que se ha llevado a los reflectores de PWN desde hace unos meses. Strong 13 se enfrenta a RM Lucha con el tema ¿qué hace que una rivalidad sea memorable? Recuerda que puedes dejar tu voto en los comentarios para apoyar a tu favorito, y sin más preámbulo, comencemos. La lucha libre es un medio en donde se nos cuentan relatos mediante sus luchadores. De hecho, en contraste a años anteriores, ahora es más fácil encontrar espectadores hablando del significado de una lucha, de una reacción, de un movimiento o de un tema de entrada que en antaño. Por bastantes años la narrativa fue parte primordial de la lucha libre, mas nunca fue evidente del todo. Antes siempre opacada por los dichosos momentos que venden en lugar de los clásicos que perduran. Es por lo mismo que para hablar de una buena rivalidad, lo principal y por mucho para mí es la historia. Verán, en el pasado dije que la historia era la que se adaptaba a lo que los combates requerían, un punto que sostengo, no obstante. Quizás podamos darle otra lectura a aquella frase. Piensen un momento en rivalidades, la que sea, la que quieran, la que gusten. Piensen y recuerden cuáles fueron los aspectos que más le llamaron la atención. Para algunos puede ser la continuidad entre show o evento, para otros lo personal que llegó a ser, para otros los nombres que estuvieron, para otros las luchas que tuvieron, etc. Por ejemplo, hace poco IW comenzó a atreverse más con historias que se creaban fuera de su empresa, pero tenían su clímax en la empresa, como es el caso de la redención de Hangman Page o la más llamativa y reciente, CM Punk vs MJF, donde los traumas de un niño lo obligaron a convertirse en un hombre despreciable que no solo quiere obtener venganza contra su ídolo, sino humillarlo con un concepto que él mismo utilizó años atrás, como es la sangre. Saliéndonos de la actualidad, hay casos como los de Shawn Michaels y Undertaker, donde una sola derrota terminó concluyendo en el retiro de una mega estrella. Pero decir solo eso simplificaría lo que toda esta rivalidad significa y por qué la hace tan memorable, ya que por meses vimos como HBK cayó en crisis por no obtener su ansiada revancha, teniendo que tomar medidas extremas como alejarse de su amigo o arruinar una cámara de eliminación por completo. Show tras show vimos esta caída, derrota tras derrota, palabra por palabra, segmento tras segmento. E incluso la canción con la que más se le conoce a esta rivalidad es Running Up That Hill, una que representa todo lo que Shawn Michaels tuvo que atravesar para tener su ansiada lucha en WrestleMania. Y en comparación a debates anteriores, hoy quiero centrarme más en lo poético del wrestling, ya que ambos ejemplos comparten algo en común, y es que sí, las luchas que culminan el trabajo de semanas o meses son realmente fantásticas, pero lo que diferencia una buena rivalidad de una sosa, pero con buenas luchas, es directamente lo que hay detrás. CM Punk contra MJF habría sido una gran lucha de todas maneras, con o sin los segmentos de ambos en Dynamite, pero la verdadera pregunta es, ¿habría prevalecido en nuestras mentes si solo hubiera sido un combate? Posiblemente no, más allá del impacto generado en el momento, pero fueron todas esas palabras, esas lágrimas, esa sangre que corría por la cara de Punk, esa foto que mostraba los deseos más puros de un niño, lo que lo convirtió en una buena rivalidad, en una memorable rivalidad. Y ya que estamos con Punk, todos recuerdan la vez que él salió con Roman Reigns en SmackDown, una semana después de que Hardy se haya ido por su culpa. Una parte de la rivalidad ya no estaba y aún así continuó, convirtiendo la ilusión de los espectadores en abucheos que se hicieron notar aún con la música del Titantron sonando. Y por supuesto que tengo mi contraejemplo. Sí, te hablo a ti, Will Ospreay en Repro. No, ser heel no significa que en cada lucha tengan que recalcar que eres malo y te griten y opaques el momento de otro luchador y bla bla bla. Mike Loco contra Will Ospreay fue una gran lucha, hay que admitirlo, eso no se puede negar. Sin embargo, la falta de una historia detrás hizo que el clímax se viera un poco fuera de lugar, se viera forzado y finalmente se viera tonto. No tengo dudas en que la historia es el factor clave de una rivalidad y su calidad, ya que sin luchas no hay historia, sin historia no hay rivalidad, sin rivalidad no hay un mayor interés del espectador, y sin espectador no hay luchas, no hay wrestling, no hay luchadores, no hay nada. Es un ciclo que se repite constantemente, en donde incluso llegamos a ser partícipes en pro de ver luchitas falsas de buena calidad. Así que, ¿qué hace memorable una rivalidad? La razón de cada palabra, de cada movimiento, decisión, traición, debut o despedida. O, para los tontos que no entienden nada de lo que he dicho, la historia es la que te hace sintonizar una programación y que te termina dejando enganchado, deseando que la semana pase para ver qué habrá después.
No, no todo son estadísticas o rating. A veces es tan sencillo como darle una razón al luchador A para partirle su madre al luchador B. Y como bien dice el dicho, el resto es historia. Y bueno, quien diga lo contrario, le dedico esta obra maestra. Lávate la zorra, la sopaipa con jabón, maraca conche tu madre. ¿Qué hace que una rivalidad sea memorable? Veamos. Lo primero que podríamos hacer para responder a la pregunta es usar la misma palabra clave, ¿no? Memorable. Memorable hace alusión a la memoria, algo que debe ser recordado, archivado en nuestro sistema craneal de cara al futuro, para usarlo como una referencia, como una experiencia, como un recuerdo. Una rivalidad se hace memorable cuando prevalece en el tiempo a través de quienes la vivieron, sea como espectadores o como participantes de la misma. Y justamente esto es una parte muy importante, el tiempo. Una rivalidad memorable no es buena una semana y luego puede ser reemplazada o olvidada. Una rivalidad memorable puede seguir en tu mente o en tu corazón por semanas, meses, años, incluso décadas. Y no estoy exagerando. Porque el wrestling se formó y se forma año tras año gracias a estas rivalidades memorables. Todos amamos una buena lucha por lo que dan en el cuadrilátero. Pero ¿qué es eso que a la mayoría de nosotros nos hizo no cambiar de canal la primera vez que vimos lucha libre? Esa historia de superación, de traición, de reinvención, de competición. Eso es lo que nos diferencia del resto de deportes de contacto. Que no siempre serán solo dos competidores luchando por un cinturón, sino que nos pueden brindar un abanico de posibilidades de por qué están luchando sobre ese ring. Y si no nos lo dan, nosotros creamos esa historia. Y si esa historia que nos brindan permanece en nuestra memoria a través del paso del tiempo, entonces eso la vuelve memorable. Y ojo, que creo que hay que aclarar esto. No considero correcto llamar memorable a algo que le guste a uno solo de forma subjetiva. Una rivalidad memorable debe cumplir su objetivo sobre un colectivo de personas, porque las multitudes casi siempre gritan la verdad, y si es un conjunto de personas el que concuerda en esa definición para ese feudo, entonces así debe ser. Por último, pero algo que no me parece menos importante, es que la innovación suele ser un punto muy importante a la hora de volver memorable una rivalidad. Y la innovación viene acompañada del contexto histórico de la misma. Mencionemos algunos ejemplos. John Cena contra CM Punk en 2011 innovó al jugar con la idea de que un luchador ganaría un campeonato mundial abandonando la WWE, algo que en ese momento nunca hubiéramos imaginado, y sobre todo con Punk diciendo cosas que nunca creíamos que escucharíamos, o nombrando a empresas que nunca habían sido mencionadas. Triple H contra Randy Orton en el 2009 nos volvió locos al ver que un luchador invadiera el hogar de su máximo enemigo. Todos éramos chiquitos, pequeñas guaguitas que apenas veíamos lucha libre y decíamos ¡wow! Invadió la casa de su enemigo. Con Johnny Gargano versus Tommaso Ciampa en el NXT Black and Gold, vivimos una historia de traición con detalles tan bien cuidados que nunca habríamos imaginado que veríamos en un territorio de desarrollo. Y podría seguir y seguir, pero creo que se entendió mi punto. En fin, sobrevivir al paso del tiempo, innovar, llegar a un colectivo de gente y sobre todo quedarse en la memoria de los mismos. Estas me parecen las características que debe tener una rivalidad memorable. Y no sé si la nuestra lo sea, Strong. Ya a veces no entiendo si todo esto sigue siendo una rivalidad, si es un juego, o tal vez sea un odio escondido que de verdad nos tenemos. Yo solo sé que extraño a mi amigo, con ese que hablaba de fútbol, de lucha libre, de los prisioneros, de cualquier cosa. Pero si tengo que perder a ese amigo para sobrevivir acá en PWN, que así sea. Te quiero mucho, Strong, y perdóname por lo que acabo de hacer. Pero sé que pierdas acá es lo mejor para ambos. Y bueno, con esto llegamos al final de este duelo. Recuerda que puedes votar con el nombre de tu favorito en la caja de comentarios para apoyarlo, ya que eso representa el 50% del puntaje final, mientras que el resto estará en el comentario fijado por nuestro juez.
Seguimos con más de PWMania 3 en unos momentos, así que suscríbete. Nos vemos en el siguiente debate.